Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar con la serie que está dando el pastor del Espíritu Santo. El título de hoy, el punto que toca hoy es Orando en el Espíritu. Como ya hemos visto, el pastor comenzó una serie que es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona maravillosa. Pero nosotros comenzamos a verlo de ese punto cuando comenzamos a conocer quién es el Espíritu Santo y lo que hace en nuestras vidas. Cuando uno comienza a caminar con el Espíritu Santo, reconociendo que Él va ahí con nosotros, ya comenzamos a movernos diferente. Porque aunque hayan pruebas, aunque haya dificultades, nosotros reconocemos de que Él está ahí, que tiene el control absoluto. Y esa es la fe que tenemos, en que Él está ahí y que Él nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero hay una cosa, y es que el Espíritu Santo es espíritu. Él se mueve al revés de cómo se mueve lo del mundo. Entonces tenemos que reconocer que estamos en el mundo y que nuestros ojos humanos verán cosas que quizás nos quieran desanimar. Pasarán cosas que humanamente queremos desanimarnos, porque la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, como el mundo se opone a lo del espíritu, nosotros los cristianos tendremos siempre esa lucha hasta que Cristo venga. Pero Dios nos da promesa de que somos más que vencedores. Y es ahí la importancia de reconocer la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque aunque la carne vea cosas que nos quiere desanimar, el Espíritu siempre va a estar ahí y va a decir, no, sigue adelante, no, sigue. Y siempre va a estar hablándonos al Espíritu. Cuando nosotros comenzamos a movernos en el Espíritu, a reconocer la persona del Espíritu Santo, en nosotros comienza a surgir un cambio. Pero un cambio desde nuestro interior. Es algo que no se puede explicar con palabras. A veces vemos que comienza una transformación en nosotros y nosotros queremos explicarle a alguien más cómo está sucediendo, cómo el Señor está trabajando y no tenemos las palabras, pero el Espíritu habla. El Espíritu está dentro de nosotros y Él es quien le habla al mundo de lo que Él mismo está haciendo en nosotros. Entonces, por eso es que dicen que el Espíritu está dentro de nosotros, porque Él es que comienza a hacer cambios adentro que se van reflejando afuera. Vamos a buscar, por favor, en 1 Corintios 14, versículo 15. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Hermano, lo que más me gusta de este tema, desde que el pastor lo comenzó, es que yo estoy encantada, es que el Espíritu le habla al Espíritu. Nosotros tenemos la Biblia y tenemos que dar el estudio, el pastor del estudio, pero Él nos quita la responsabilidad a nosotros y al final de la jornada quien hace el trabajo es Él. Uno puede decir cualquier cosa, pero el Espíritu Santo es quien se encarga de poner en su corazón el sentir y las palabras que Él quiere que uno reciba. Vamos, si lo tienen, cuando lo tengan pueden decir amén. 1 Corintios 14, 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Esta es una carta de los Corintios que Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios. Entonces, aquí está un poco complicado de interpretar, porque dice, oraré con el Espíritu. El Espíritu está dentro, pero oraré también con el entendimiento. Ahí se refiere al razonamiento humano. O sea, ¿cómo yo puedo mezclar el Espíritu con el entendimiento? Y dice, cantaré con el Espíritu. Ahí está agregando algo más, está agregando la alabanza, pero también cantaré con el entendimiento. Ahí Pablo le está dando le dio una serie de puntos
en la carta que le escribió a los Corintios. Y aquí le dice que el Espíritu es que intercede por nosotros, que nosotros podemos orar en el Espíritu, pero también podemos orar con el entendimiento. Entonces, aquí es una carta donde enseñaba a la iglesia a cómo orar. Lo primero que el cristiano, cuando nosotros nacemos de nuevo, lo primero que comenzamos a hacer es orar, pero no oramos en el Espíritu, comenzamos orando en la carne. ¿Por qué? Porque es un proceso. Cuando venimos a los pies del Señor, es un proceso que el Señor va trabajando en su tiempo. Entonces comenzamos orando primero en la carne y orando sin entendimiento. Comenzamos una vida de oración y el Señor nos va llevando, nos va procesando y nos va llevando al punto de que empezamos a orar en el Espíritu. Cuando un cristiano comienza a orar con el Espíritu, es cuando comenzamos a tener una constante oración. Cuando de nuestro propio interior ya surge lo que es la oración, cuando ya esperamos el momento, un momento para estar a sola con el Señor. Es algo que está dentro de nosotros, como cuando uno tiene como una cita, un compromiso que tiene en la mente, dice, tengo tal cita a tal hora. Y uno lo tiene ahí presente. Así también podemos hacer cuando comenzamos a orar en el Espíritu. Marcar diferente horario. Se puede tener horarios de oración. Entonces ya el mismo Espíritu comienza a redarguir, a latir, hasta que llegamos al tiempo que pusimos para entrar en la comunión con el Señor. También podemos pasar el día conectado con el Señor. Parece imposible y parece algo difícil y como de película, pero si comenzamos a intentarlo, nos damos cuenta que se puede, que aunque estemos en el trabajo, nosotros estamos pendientes de que tenemos el Espíritu Santo, de que tenemos a Dios, y aunque estemos trabajando, podemos estar ahí pasando pensamientos de que estamos en comunión con el Señor. Se puede porque solo hay que proponérselo y comenzar. Es una tarea difícil porque no es fácil, es luchar en contra de uno mismo, pero no es imposible, es cuestión de uno ir cogiendo la costumbre, ir disciplinando, porque la oración puede ser una disciplina para nosotros mismos, porque cuando comenzamos a orar, a nadie le gusta orar. Tenemos que ser sinceros, cuando comenzamos a orar, pensamos hacer cualquier otra cosa o viene cualquier interrupción para que nosotros no oremos. Y entonces ahí se refleja la importancia de la oración, que cuando disponemos un tiempo, voy a orar, algo pasa, o lo llaman, o acaba usted haciendo cualquier cosa menos orando. Entonces, si nos disciplinamos, podemos empezar. Vuelvo y reitero, es un proceso que no es fácil y lleva tiempo. Entonces ahí es la función del Espíritu Santo, que Él nos va controlando y Él va diciendo, tranquila, yo soy el que estoy trabajando. Dice, pero también cantaré con el entendimiento. Aquí es donde yo quiero poner un ejemplo palpable de cómo se puede cantar con el entendimiento. Vamos a buscar en Hechos 16, versículo 25. Cuando lo tenga puede decir amén. Si voy hablando muy rápido me dicen que es que me sale el dominicano y los dominicanos cuando comienzan a hablar hablan rápido. Hechos 16, 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. El 26 también. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este es un ejemplo que vivió Pablo de cómo se puede
cantar también en el espíritu y con entendimiento. Cuando nosotros cantamos alabanza, cantamos himnos, parece a simple vista como que estamos simplemente cantando o repitiendo un himno que alguien escribió o que alguien está tocando, pero no. Detrás de la alabanza hay otro mundo espiritual. Entonces ahí es donde viene que tenemos que orar en el espíritu y cantar también con el espíritu, con el entendimiento. Porque cuando nosotros comenzamos a cantar, nosotros comenzamos a hablar y comenzamos a decir palabras, y las palabras tienen poder. Entonces, cuando nosotros comenzamos a cantar una alabanza, nosotros mismos comenzamos a provocar una atmósfera que puede ser de liberación o puede ser que no pase nada, que cantemos y sean palabras que se la lleve el viento, como dicen. Entonces, cuando nosotros cantamos en el espíritu y cantamos con entendimiento, sucede algo parecido como lo que pasó con Pablo y Silas. Voy a contar la historia para saber un poco. Pablo y Silas estaban presos porque ellos iban a un pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo donde iban. En fin, que ellos iban caminando y al encuentro les salió una muchacha y comenzó la muchacha a decir que ellos eran profetas, que ellos comenzó a hablar bien de ellos. Pero ¿qué pasa? Que como Pablo y Silas eran hombres de Dios, ellos pudieron ver en el espíritu que detrás de lo que decía la muchacha había un demonio. Y efectivamente la muchacha la tenían como esclava. La tenían como esclava para hacer negocio con ella. Entonces ella se fue detrás de ellos, duró varios días diciendo que eran profetas, que eran personas de Dios. Y esto Pablo en el espíritu le incomodó. Y él le reprendió el demonio que tenía la chica. Entonces los dueños, los que hacían negocio con ella, metieron preso a Pablo y a Silas. Le dieron primero azote y lo mandaron a la cárcel porque le habían quitado el negocio. Entonces Pablo y Silas, aquí dice que a medianoche comenzaron a cantar himnos, a cantar alabanza, y dice que se abrieron las rejas, que se abrieron, tenían cepo, tenían como unas cosas en los pies, y se abrieron también, y todos los presos que estaban ahí quedaron libres. Incluso más adelante dice la historia que el carcelero, cuando vio este acontecimiento, quería como quitarse la vida porque lo iban a matar a él. Y Pablo le dijo, tranquilo, que no se ha ido ninguno, estamos aquí. Y a causa de esto, el carcelero se convirtió él y toda su familia. Entonces, el punto que yo quiero tocar con esta historia es que ellos cantaron con el entendimiento. Ellos sabían que en el momento que ellos se pusieran a cantar himnos, iban a provocar algo en lo espiritual, iban a provocar un mover del Espíritu Santo. Entonces se abrieron las rejas, ellos le dieron libertad a los otros presos que estaban ahí. Pablo y Silas estaban presos, ellos estaban pasando un proceso también. Y aquí vemos la diferencia de la actitud cuando una persona se mueve en el espíritu y cuando nos movemos por la carne. Cuando nos movemos por el espíritu, aunque venga el proceso, nosotros vamos siempre de nuestro propio interior. Va a salir alabanza que liberte, alabanza que abra cárceles para otros. Porque muchas veces nosotros cuando viene la dificultad queremos tirar la toalla y nos sentimos como que ya no somos cristianos. Pero no es que nosotros seamos, es que ya el Señor nos separó, el Señor nos llamó y puso en nosotros el Espíritu Santo. Y el entendimiento viene ahí de nosotros saber que lo tenemos, porque no es lo mismo cuando yo sé que lo tengo a cuando no sé que lo tengo. Y hasta por eso el Señor nos pedirá cuenta, porque la palabra dice, hay de aquel que sepa la diferencia entre el bien y el mal y no lo haga. Entonces cuando nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo, nosotros sabemos que tenemos un poder, que el Señor nos ha dado un arma
que esta alma servirá para edificar, para levantar. Entonces el Señor también hasta por eso nos pedirá cuenta. Cuando nosotros, mientras más investigamos, mientras más conocimiento tenemos, yo digo que más responsabilidad hay sobre nuestros hombros. Porque es que sabemos, es como que ya no andamos en tinieblas, ya vemos las cosas claras. Entonces ya el mismo Espíritu nos va guiando por dónde podemos ir y por dónde no. Vamos a ver también en Romanos 8:26. Cuando lo tenga puede decir amén. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vemos también la función que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él intercede por nosotros, porque la palabra dice que nosotros a veces no sabemos cómo pedir. Entonces, cuando nosotros comenzamos a pedir, el mismo Espíritu nos va guiando, nos va direccionando hacia las peticiones que Él quiere que nosotros hagamos. Él mismo nos va direccionando, porque muchas veces nosotros podemos pedir cosas que si el Señor no las da, nos lleva al mundo. Entonces, ahí tenemos que saber también y tener el conocimiento de que el Señor, el Espíritu Santo, es quien tiene el control y Él conoce todo. Y si hay algo que se lo pedimos y vemos que el Señor no cede esa petición, hace dos cosas: o nos cambia de dirección, algo hace, nos cambia de dirección, nos cambia el pensamiento o nos habla claramente, nos habla en el secreto, en el silencio directamente, porque el Espíritu Santo nos habla. Dios todavía en este tiempo habla, solamente hay que buscar, escuchar su voz. Una persona que se dispone a escuchar la voz del Señor no se va a quedar esperando. Tiene que tener paciencia porque el tiempo del Señor no es el nuestro. A veces nosotros pedimos desesperadamente, pero el Señor conoce todos los tiempos. Entonces Él sabe en el momento en que nos dará lo que nosotros le pedimos. Él sabe el momento en que estamos preparados para recibir lo que nosotros le pedimos. Aquí mismo dice, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por cada uno de nosotros, pero intercede de una manera que lo natural no lo entiende. Por eso a veces vemos personas que hablan en lengua en las iglesias, que hay diferentes tipos de lengua. Eso es el mismo Espíritu hablando a través de esa persona. A veces el Señor levanta el que habla en lengua y levanta el intérprete, pero muchas veces levanta un solo. Entonces, hasta eso es parte del mover del Espíritu Santo, el mover de Dios. Vamos a ver en Hechos, versículo 2. Del 1 al 4. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Aquí vemos el día del Pentecostés. Este es un hecho que marca mucho la historia del cristianismo, porque a partir de ese día, de que el Espíritu Santo descendió y llenó toda la casa, a partir de ese día fue que comenzó como a definirse lo que era el cristianismo. Si recordamos estudios anteriores que hicimos aquí, cuando lo hacíamos aquí en la escuelita con el libro, hablaba de lo que era del pueblo de los judíos, de la diáspora. En aquel tiempo hubo como una dispersación, como que el pueblo comenzó a irse, a emigrar a cada uno a un sitio diferente. Pero ellos se juntaban, había la fiesta del Pentecostés, ellos se juntaban todos, era la fiesta de la Pascua, y se juntaban todos. Entonces aquí vemos que un día había la fiesta de la Pascua y se juntaron todos en una casa, pero según la historia dice que había más de 500 personas allí. Eran hombres piadosos de todas las naciones, o sea que ellos de los pueblos donde salían, ellos volvían y se juntaban a celebrar la fiesta. Entonces ese día ellos esperaban al Espíritu Santo, porque Cristo cuando ascendió al cielo, Él prometió que el Espíritu Santo vendría y que sería el Consolador. Entonces ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y dice la palabra que ese día se pusieron unánime y descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar cada uno diferentes lenguas. Aquí vemos que el Espíritu Santo es organizado. Antes de nosotros experimentar un avivamiento del Espíritu Santo, primero lo organiza, porque Él no hace cosas así a la ligera. Primero nos organiza, primero pone unanimidad. Eso dentro de la iglesia, dentro de nosotros, el pueblo de Dios, para el Espíritu Santo descender, primero tenemos que estar unánime, tener una unanimidad. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿unanimidad en qué? Sí, en un mismo sentir, como dice Marina, un mismo sentir, pero el mismo sentir es el sentir del Espíritu, de que el Señor descienda, el sentir de que todos venimos a darle la gloria al Señor. El sentir de todos adorar al Señor. Cuando comienza la alabanza, comenzamos todos en un mismo sentir a cantar. Ahí el Espíritu Santo desciende y de una manera u otra nos llena, nos reconforta. Cuando comenzamos a orar, cuando hay una oración de intercesión, comenzamos todos a orar por la petición. Ahí estamos poniendo un mismo sentir. Entonces, nosotros podemos provocar que el Espíritu Santo descienda. Porque ellos se juntaron y se pusieron unánimes y el Espíritu Santo descendió. Y dice la palabra que fueron llenos 120, pero la historia dice que había más personas. O sea, ¿por qué no fueron llenos todos? Porque la unanimidad estaba en los 120 solamente. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña. El Señor nos enseña, el Señor nos educa. Porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor, venimos como un barro en bruto. Y el Señor, a medida que va pasando el tiempo, nos va enseñando. El Señor nos coge, nos limpia del sucio de afuera, porque venimos sucios. Nos da una forma, el Espíritu Santo nos forma. A cada uno, dice la palabra que le dio a cada uno que hablase en lenguas diferentes. Cada uno comenzó a hablar una forma diferente. Ahí vemos que cada uno tenemos un ministerio, cada uno tenemos una función. Por eso el Señor nos compara con un cuerpo, con una novia. Él viene a buscar una novia, un cuerpo. Entonces, el Señor nos da esa forma que nosotros necesitamos. El Señor nos da el entendimiento. Lo mejor en la vida es cuando uno tiene el entendimiento en algo. Lo mejor es cuando uno sabe algo. Por ejemplo, en un trabajo, cuando uno llega nuevo, aunque uno conozca, sepa el oficio, cuando uno llega nuevo a la empresa le dan un entrenamiento, porque tienen sus reglas diferentes.
Pero cuando uno tiene experiencia en esa área, le dan el entrenamiento y uno lo coge más fácil, aprende más rápido y domina más rápido todo. Sin embargo, cuando uno no conoce el área, le dan el entrenamiento y se le dificulta más aprender el oficio, aprender el trabajo. Entonces, el Espíritu Santo es un maestro, Él nos educa, nos da el entendimiento para nosotros saber, para nosotros poder tener esa confianza en Él. Porque no es que la gente del mundo quizá dice, no, pero es que se volvieron locos. No es locura, es confianza. Es que el Señor ya se nos ha revelado. Es que, por ejemplo, en Alexander el Señor se ha revelado y le ha dado el entendimiento que él necesita y por eso ha habido un cambio en su vida. Entonces ya comienza a moverse diferente porque ya él conoce el propósito del Señor en su vida. Y así es que trabaja el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que estar abiertos y saber que el Espíritu Santo cuando nos agarra, nos va a cambiar. Porque por eso se llama Espíritu. Nos va a quitar todo lo de la carne. Y nos va a dar el entendimiento para saber que es poco a poco. Que no es de la noche a la mañana. Que hasta que Cristo venga tenemos que estar de pie. Hasta que Cristo venga o el Señor nos mande a llamar, tenemos que estar buscando el propósito del Señor en nuestra vida y renovándonos. Pero a mí es que el Espíritu Santo me gusta, pero yo he escuchado, no, el Señor son 3 en 1. El Señor, Dios, es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y Jesús son 3 en una sola persona. Pero esto es difícil de explicar. Entonces yo esta tarde estaba pidiéndole al Señor que me dé la revelación de cómo yo poder explicar esto, porque yo duré mucho tiempo con esa inquietud. Entonces yo hoy le quiero compartir lo que yo encontré, lo que el Señor me dio. Vamos a buscar en Génesis 1. El versículo 2 y el 3. Marina, ¿lo puede leer, por favor? La tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo, Dios sea la luz, y fue la luz. Amén. No, el 2 y el 3 estaba bien. Sí. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí podemos interpretar que el Espíritu de Dios era el mismo Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, es como si Él se hubiese dicho a Él mismo, pero a otra persona, sea la luz, y fue la luz. O sea que el día del Pentecostés, el Espíritu Santo bajó, descendió y llenó a los 120 para darle poder, así como nos los ha dado a nosotros. Pero el Espíritu Santo está desde la fundación del mundo. Entonces vamos a buscar en Mateo 1. El versículo 18. Lo leeré yo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí muestra de cómo María quedó embarazada de Jesús cuando él vino a la tierra cuando se hizo hombre para venir a la tierra. Aquí dice que ella concebió del Espíritu Santo. O sea, estamos hablando del mismo Espíritu Santo que se movía cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Estamos hablando del mismo Dios que creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Vamos a buscar en Juan 1:1. Si no lo entiende, no se preocupe, que esto tarda tiempo. El Espíritu Santo se encargará de eso. Juan 1:1. Marina, por favor.
Amén. Aquí Juan nos está hablando otra vez del principio, que el principio era el verbo. El verbo significa acción y movimiento, o sea, el principio era Dios que se estaba moviendo. Y dice, y el verbo era Dios. O sea, cuando dice el verbo era Dios, se estaba refiriendo ya luego a Jesús, porque Juan tuvo mucha contienda, porque la gente pensaba que el Mesías era él. Entonces ahí él está hablando en parábola y dice, y el verbo era Dios. Y dice, y el verbo era con Dios. Ahí estaba refiriéndose al Espíritu Santo que vendría más después que Jesús ascendiera. Entonces, el punto que yo quiero, la idea que yo quiero dejar esta noche es que tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos redarguye. Cuando hacemos algo mal, Él nos redarguye. Tenemos a la persona del Espíritu Santo que está con nosotros en todo momento. Pero también tenemos que reconocer que es el privilegio que tenemos, que ese mismo Espíritu Santo es el mismo Dios, el que creó los cielos y la tierra. Entonces, hay un tiempo de mucha confusión, donde cualquier cosa nos puede confundir y no podemos como creer que el Espíritu Santo es una persona y que le vamos a adorar solo a Él y olvidarnos del que creó el cielo y la tierra, porque es la misma persona. También ahí incluimos la persona de Jesús, que dice que es el Hijo de Dios, pero es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo que todavía sigue con nosotros. Pero todo eso, nuestra posición humana, carnal, hay cosas que no nos permite entenderla del todo, pero dice la palabra que cuando Él venga, que se glorifique, entonces entenderemos muchas cosas. Y es ahí donde el mismo Espíritu Santo nos da el entendimiento, de que oremos con entendimiento, de que cantemos con entendimiento, de que sepamos dónde estamos parados, de que sepamos lo que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor le gusta que nosotros investiguemos sobre su palabra. La misma palabra dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, y realmente es así. Cuando un ser humano comete una falla, es por falta de conocimiento, porque no puede ver más allá. Nosotros como humanos vemos el momento, pero no vemos el futuro. Entonces no podemos ver lo que viene más adelante. Nos falta ese conocimiento de ver lo que puede suceder más adelante. Y es ahí donde muchas veces el pueblo se pierde. Pero la palabra de Dios es un manual donde nos va guiando. El Espíritu Santo es el profesor. Está ahí con nosotros en todo momento, siempre y cuando nosotros lo llamemos. Porque si no lo llamamos, Él puede estar ahí en su misericordia, pero no va a actuar, no lo vamos a sentir. Cuando nosotros realmente sentimos la presencia del Espíritu Santo, es cuando nosotros reconocemos que Él está ahí con nosotros. Cuando nosotros oramos con entendimiento, es cuando nosotros hacemos una oración sabiendo que el Señor está ahí. Cuando nosotros oramos y no vemos, pero sabemos que Él fue que creó todo y que Él lo puede hacer. Entonces a partir de ahí comienzan a suceder cosas. Yo le voy a contar un pequeñito testimonio y no me gusta hablar mucho de mi vida privada. Un pequeño testimonio. Hace un tiempo, yo duré mucho tiempo que estaba tibia. No voy a decir fría, tibia, y eso es muy peligroso. La tibieza en el cristiano es el estado más peligroso que puede haber. La palabra misma lo dice, que mejor fuere frío. Y yo estaba tibia. Y dije, bueno, me voy a poner 15 días en propósito y ahí a buscar y comencé. En ese tiempo yo solamente trabajaba 3 horas y media por la tarde, pero yo estaba esperando un trabajo, esperando que me llamen y pidiéndole a Dios que me llamen. Pero hablando con mi hermana, ella es radical. Usted habla con ella no le pasa paño tibio. Le dice las cosas tal como son. Y me dice, no, porque tú ya está bueno, tú tienes que ponerte. En fin, es que pongo el día para ponerme en el propósito. Comienzo el primer día. Muy bien, con lucha, con dificultad, pero bien. Al segundo día me llaman de un trabajo. Yo no quería ir a esa empresa.
En fin, es que yo orando, como estoy en mi propósito, digo, ay, yo te voy a llamar después, yo te llamo, voy a mirar algo y te llamo. En fin, que ahí orando sentí de no cogerlo. Algo me dijo no y yo llamé a la señora porque yo estaba esperando el otro. Y llamé a la señora y le dije, no, que estoy esperando otro trabajo y tengo unas horas. En fin, es que sigo mi propósito. En eso estoy hablando con mi hermana. Nos mantenemos en comunicación, ella me va mandando citas y le digo lo que me pasó. Y me dice ella, bueno, prepárate porque te viene una oferta buena, pero no la cojas. Si es de Dios, cuando tú acabes tu propósito, te van a llamar otra vez. Pero si el trabajo no es de Dios, no vale la pena que tú rompas los 15 días por irte a un trabajo. Hermanos, dicho y hecho, me llamaron del trabajo. Yo con todo el dolor del alma, yo le dije al hombre que no, porque yo estaba en mi propósito y yo estaba convencida de que si era de Dios, a mí cuando yo saliera me iban a llamar. Y yo lloré, yo le dije, Señor, mira, tú me mantienes, no sé qué. En fin, es que yo aguanté mis 15 días. Y cuando yo acabé mi propósito, hermanos, a mí me llamaron otra vez. Y así es que Dios trabaja. Cuando uno comienza en búsqueda con el Señor, pero con entendimiento, sabiendo de que el Señor está ahí, es que suceden cosas que uno no ni siquiera los cree. Y ahí, gracias a Dios, todavía estoy trabajando. Y gracias a Dios, el Señor sabe hasta cuándo me tendrá allí. Pero ahí es donde vemos la manifestación del Espíritu Santo. Ahí es donde vemos la intervención de Dios en nuestra vida. De que Él nos va trabajando. De que el Señor nos va cambiando. El Señor nos va educando. Hasta llevarnos a la estatura que Él quiere que nosotros seamos.